Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana La Viña en Monterrey. Reciban este saludo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Sé que es una época difícil la que nos ha tocado vivir con el coronavirus, pero a la vez me da este precioso privilegio de dirigirme a ustedes a pesar de la distancia. Y el día de hoy tenemos un tema preciosísimo del que pues yo me siento apasionado de compartir y definitivamente espero que el Señor pueda hablar a sus vidas. Es uno de mis temas favoritos y es el tema de Jesús, el Rey eterno. Eh, Cuando nosotros agarramos la escritura, si la tomamos de principio a fin, podemos, con una lectura bastante cuidadosa, podemos descubrir que el tema principal de las escrituras es el que podamos concluir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido. Y es más, con un poco de observación podríamos darnos cuenta que cada capítulo de la Biblia nos está señalando directa o indirectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y eh, pareciera que la certeza específica de las escrituras es que nosotros lleguemos a esta conclusión de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Rey eterno. Y es importante para nosotros el poder tener en cuenta todo lo que esto significa, por lo cual, aunque voy a ir un poco rápido, voy a tomar unos minutos para que en esta introducción cimentemos bien lo que esto significa y les pido que me traten de seguir. Los versículos van a estar aquí en su pantalla para que usted pueda aprovechar si quiere de tomar nota, buscarlo en su versión de la Biblia. Y lo primero que tenemos que saber es que cuando agarramos el Nuevo Testamento, de repente vemos que el mensaje que se predicaba en aquella época es que el reino de los cielos se había acercado. Nunca antes de ese momento el reino de los cielos se había acercado. Había sido prometido que iba a venir, pero en ese momento Juan el que bautizaba dice, Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este era el mensaje con el que comienza el Nuevo Testamento. Lo que literalmente encierra este mensaje, esta frase, es aquello de lo que se ha tratado los últimos años, la Biblia, es decir, los últimos aproximadamente 4,000 años de historia que abarca, es la expectativa de la venida del Cristo, de la venida del reino, de la venida del Rey. Y Juan dice, arrepiéntanse porque finalmente llegó, ya está acá. Ahora Juan es encarcelado y Jesús comienza su ministerio y basa su ministerio justamente en lo mismo. Dice en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante saber que el mensaje de toda la escritura tiene que ver principalmente con la venida del Rey Eterno, con la venida del Cristo. Y esto, por obvias razones, significa también que la gente que escuchó esto, que leyó esto en el Antiguo Testamento, de la expectativa de la venida del Cristo, entendía claramente esto. Quizás para nosotros no es tan claro, pero vamos a repasar un poquito qué es lo que la Biblia nos habla referente de esto. Por ejemplo, en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, nos señala tres cosas. Nos dice que el Cristo nacería de una mujer virgen. No lo vamos a revisar en este momento, pero su forma de hablar, en vez de decirle el hijo del varón, le llama el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, y también profetiza que va a vencer al pecado y profetiza que va a morir. Ahora, es muy interesante porque pasado el tiempo, aproximadamente 2,000 años entre Génesis 3:15 y Génesis 12, Dios habla con Abraham y la promesa que le hace a Abraham, Abraham entiende que es referente del Cristo. Esta promesa se la repite Dios a Isaac,
que es hijo de Abraham. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Isaac es, a través de ti voy a cumplir la promesa. Y luego Dios se la repite otra vez a Jacob. Hay una claridad para ellos de lo que está ocurriendo. Jacob es el nieto de Abraham. En otras palabras, Dios le dice a Isaac, va a ser a través de ti que voy a cumplir la promesa a Abraham. Y luego le dice a Jacob, va a ser a través de ti que voy a cumplir la promesa hecha a Abraham y a Isaac. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos entendían lo que estaba pasando? Bueno, Jesús nos permite saber en el Nuevo Testamento, en una discusión que está teniendo con los fariseos, que Abraham entendió de lo que se trataba esta promesa. Por eso dice eh, Abraham, en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y ojo, esa promesa de Génesis 12 literalmente es 2000 años antes. Y esto fue algo que le causó un gran conflicto a los fariseos, precisamente por eso, porque estamos hablando de que hay una gran diferencia en el tiempo. Ahora, Abraham entendió que la promesa que Dios le estaba haciendo es que a través de su descendencia, Dios traería al Cristo. Ahora, esta es la promesa específica de Dios. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En el contexto aquí, Dios le ha pedido a Abraham que entregue a su hijo como sacrificio. Está a punto de entregarlo cuando Dios le dice, detente, estoy seguro que no me vas a negar a tu hijo y por causa de que tú obedeciste, de ti va a venir uno. Y por eso le hace de forma singular este señalamiento. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, para Abraham es claro lo que viene, y es que de sus descendientes iban a ser el Cristo. También Jacob lo tenía muy claro. Cuando Jacob está a punto de morir, el nieto de Abraham está a punto de morir, le dice a su hijo, Jacob tuvo 12 hijos, pero a su hijo llamado Judá lo bendice, le dice que de él va a venir el reino y literalmente le dice que de él va a salir Silo. Silo significa el rey eterno. Entonces, tanto Abraham, Isaac y Jacob tienen claro que de lo que están hablando es de la venida del rey. Muchos años adelante, cuando la nación de Israel ya ha sido formada, Dios habla con David y Dios le dice al rey David, de ti va a nacer ese Cristo. Entonces, la expectativa bíblica por los siglos de desarrollo de la historia bíblica, Dios está anunciando la venida de su reino y lo va a traer a través de traer al rey. Ahora, Isaías es muy claro en señalarlo. En Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará, hará esto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo el Antiguo Testamento se trata de generar la expectativa y el Nuevo Testamento comienza diciendo, esta expectativa se cumple, el reino ha venido. ¿Y qué es lo que no hubo todo ese tiempo atrás en el Antiguo Testamento? Que sí hay en el Nuevo Testamento, es la venida del rey, es la venida del Mesías. Ahora, Dios trae al Cristo, al Mesías, al Rey eterno, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac, que son padre e hijo, y de la descendencia de Jacob, también llamado Israel. Jacob nos deja saber que Dios escoge una de sus tribus que salen de Jacob, llamada Judá, y de la tribu de Judá, una familia que es la familia del rey David. Nosotros, si estudiamos las genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús desciende de la familia del rey David. Ahora, paralelamente a esto, antes de terminar con la introducción, solo quiero que tomemos en cuenta algo. Dios puso al Cristo debajo de la ley, con la intención de que la ley fuese el sello de garantía de que el Rey eterno iba a tener
también el derecho de heredar las promesas que Dios encerró bajo la ley. Entonces, Dios promete el reino, promete que va a ser un reino de justicia, pone la ley como un estándar para recibir la promesa. Cualquiera que pudiese cumplir la ley podía alcanzar la promesa, y a la vez es una forma de garantizar que ese que lo cumpliera iba a ser el Rey eterno. Ahora, mientras todo esto ocurre, de forma paralela, Dios está tratando con la raza humana, según nos lo revela el libro de Hebreos, el capítulo 11, salvando a la gente por creer. Dios, antes de que Jesús viniera, antes de que el Rey eterno se manifestara, Dios salva a las personas por confiar en lo que él dice y sobre todo en la promesa de que va a traer al Cristo. La lista de los héroes de la fe que nos hace el libro de Hebreos, todos ellos son salvos por creer en su momento, literalmente, las promesas que Dios está haciendo acerca de cómo va a traer al Cristo. Ahora, el día de hoy veremos cómo el método para heredar la bendición de la ley es un método legal. Cristo lo cumple y a la vez ocupa este método legal para alcanzar nuestro perdón legalmente. Veremos entonces que Cristo es el heredero legal del título del Rey eterno, el heredero legal de Abraham, cómo la Biblia prueba que Él es un rey, para concluir en qué la grandeza de lo que es Cristo se traduce para nosotros que estamos en Cristo. Y antes de continuar, quisiera tomar unos minutos, un minuto, para que oremos y entreguemos este tiempo al Señor. Señor, no es la sabiduría humana ni la inteligencia de una persona, en este caso mía, de la que queremos depender para esta enseñanza. Te queremos pedir que tú dirijas el tiempo, Señor, y que tú hables a nuestros corazones el día de hoy, porque estamos sedientos de ti. Ayúdanos a entender quién es Jesús, ayúdanos a entender la importancia de su vida, de las profecías referentes a su ministerio, Señor, para poder entender cómo es inamovible tu promesa, tu salvación y tu reino, Señor, y que esto, Señor, al mismo tiempo sea un cimiento estable para nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos reveles todo esto a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a continuar. Y aquí he titulado este primer punto literalmente la ley, método legal para heredar el reino y también un método legal del perdón. Y de forma bien superficial voy a tratar de explicar lo que esto significa. Eh, como decíamos, la ley de Moisés provee un método legal para la bendición y a la vez provee un método legal para el perdón. En cuanto al ser una vía legal para la bendición, Levítico 18:5 dice lo siguiente: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. También Deuteronomio 28 señala las bendiciones que iban a heredar los hijos de Israel por al cumplir la ley de Dios. Ahora, esto nos pone también en una circunstancia muy especial. Ningún ser humano en la historia ha podido cumplir la ley de una forma perfecta, excepto el Cristo. Él es único en todos los sentidos. Él es el Hijo de Dios, pero a la vez el hecho de que él haya podido cumplir la ley de forma perfecta lo vuelve en el único apto para heredar las bendiciones de la ley. Por ejemplo, Hebreos 4:15 nos dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, él fue humano, tuvo las mismas debilidades que nosotros tenemos, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia nos asegura que Cristo no pecó. Y no solo eso, también nos dice Primera de Pedro 21 al 23, 2:21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, remarca, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto básicamente convierte a nuestro Señor Jesucristo, que nació bajo la ley y que fue perfecto según la ley, en el único apto para heredar la bendición de la que nos hablaba el versículo de Levítico 18, 5 y también Deuteronomio 28. Cristo es el único heredero de todas las bendiciones de la ley, literalmente. ¿Por qué? Porque es la única persona que no ha pecado. Ahora, a la vez, Cristo es el único medio o el único método para alcanzar el perdón legal para sus escogidos. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento nos hablan de cómo él iba a ser traspasado en Zacarías 12:10. Salmos nos habla sobre sus sufrimientos, el hecho que él va a ser traicionado. Daniel 9:26 nos señala que va a morir, pero no por su propia mano. Y quizás el capítulo que lo dice con más claridad es Isaías 53, donde dice que él va a morir por causa de nuestra maldad, que el castigo de el castigo que merecíamos para estar en paz con Dios, Cristo lo recibe como sustituto. De manera que el hecho de que Cristo sea perfecto y sin pecado lo vuelve como la única ofrenda apta para que Dios perdone nuestros pecados. De hecho, mis hermanos, desde la perspectiva de la ley, si yo muriese para pagar mis pecados en la cruz, no me alcanza porque no soy un cordero perfecto. En todo caso, delante de la ley, soy totalmente imperfecto, totalmente pecador y soy necesitado, obviamente, de juicio. Ahora, en el caso de Cristo, por no haber fallado desde la perspectiva de la ley, se vuelve el único sustituto válido para alcanzar el perdón. Por eso dice Isaías 53, del 4 al 7, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es Cristo, el único método legal para alcanzar el perdón. No que nosotros lo podamos alcanzar. Él recibe la herencia. Él es el único legal heredero de la promesa de Abraham, las promesas de la ley, pero a la vez el único cordero perfecto capaz de cubrir todo el pecado. Y en ese sentido, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4 es demasiado claro. Todo el propósito de la ley es volver a Cristo, el Rey del universo, el heredero legal,
y a la vez el único método para alcanzar la salvación. Por eso es que también Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La relación de Cristo bajo la ley básicamente lo comprueba a él como el heredero de las bendiciones de la ley, y a la vez él tiene el derecho de comprar el perdón para nosotros. Y eso fue lo que él hizo. Él fue puesto en favor de sus escogidos para alcanzar el perdón y la salvación de sus escogidos. Entonces, en el segundo punto, Jesús es el heredero del pacto, del reino, que es lo que se viene predicando en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Pablo lo explica así en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como que si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. También tenemos pruebas de que Jesús es el heredero legítimo de las bendiciones de la ley. Siempre Pablo nos dice en Romanos 1, del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, es decir, Jesús sí era él. Calificaba en la parte de la bendición que Dios le dijo a David de que de su descendencia iba a venir. Bueno, nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David, pero aparte, mire que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. El hecho es que la resurrección de los muertos comprueba que Jesús es el Cristo heredero de las bendiciones. Y también Efesios 1:19 al 23 dice: y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que lo llena todo. Mis queridos hermanos, bíblicamente, Jesús es el Rey eterno. Jesús, a través de la ley, heredó las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. El único heredero. Es más, Jesús es el único que puede decir las palabras que encontramos en este Salmo 18:20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme mi justicia, conforme la limpieza de mis manos delante de su vista. La perfección de Jesús, el Cristo. Estamos hablando de dos personas de la Trinidad, es un solo Dios, pero hay dos personas en esta Trinidad, y estamos hablando de que el Padre ha recompensado a Cristo por el hecho de que Él obedeció de forma perfecta la ley. No hay un ser humano que pueda decir sin ningún temor lo que dice este salmo. Y para ser más claros todavía, miren lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No existe un ser humano que pueda decir que las bendiciones de este salmo llegan a su vida, excepto nuestro Señor Jesucristo, por haber cumplido de forma perfecta con la ley. Él es el heredero del pacto del reino. Ahora, un tercer punto, que es el último punto que quiero que veamos el día de hoy. Eh, Vamos a hablar un poco de cómo la Biblia nos muestra las manifestaciones de que Jesús es el rey de este reino. ¿Cómo vemos este señorío plasmado dentro del Nuevo Testamento? Por ejemplo, nosotros encontramos Lucas 17, 20 al 21, preguntando preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Este reino que los fariseos están esperando, porque todo el Antiguo Testamento habla del reino de Dios, todo es una promesa constante del reino de Dios. Entonces Jesús les responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está con vosotros. ¿Qué es lo que no había habido los 4000 años anteriores en la historia de las Escrituras? Simple y sencillamente no había venido Cristo. Simple y sencillamente Cristo era una profecía, pero en el momento específico de Lucas 17, Jesús les dice, no va a venir, ya está acá, ya está presente. ¿Qué hace que el reino esté presente? Pues el hecho de que Jesús, el rey de este reino, está presente hablando con ellos. Cuando los soldados, y este es una imagen preciosa del señorío de Cristo, cuando los soldados van a arrestar a Jesús, eh, uno de sus seguidores le corta la oreja a uno de los, de hecho dice que es el siervo del sumo sacerdote. Entonces viene Jesús y habla con su discípulo y le dice lo siguiente, esto es en Mateo 26, 53 al 54, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él no me daría más y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Jesús habla con su discípulo y le hace este énfasis, si yo oro en este momento, Dios podría enviar 12 legiones de ángeles. Mire, la legión romana era una forma de conteo de soldados, era compuesta de entre 2000 a 5000 soldados. Dejemos lo que solo está hablando de 2000. Imagínense que Jesús le dice a este discípulo, si yo quisiera, oro en este momento y Dios envía 24,000 ángeles para que esto no ocurra. Pero si yo oro para que esto no ocurra, que no me lleven, porque está justo en el momento que llegaron a arrestarlo para luego enjuiciarlo de forma injusta y luego crucificarlo. Ahora están en este momento, pero Jesús le dice, si yo hago esto, si yo le pido a Dios que me envíe esas 12 legiones, ¿cómo se va a cumplir lo que fue escrito en las Escrituras acerca del Mesías, lo que está profetizado que va a ocurrir con el Mesías, cosas de las que ya hablamos anteriormente? Jesús es el Rey eterno de una forma tan grande en su manifestación que él dice en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El poder del reinado de Jesús y la manifestación de su reinado, literalmente, es que a través de su palabra, que es la predicación del Evangelio, vienen los muertos
a vida. Y quizás el último de estos cuadros que yo quiero presentar el día de hoy se encuentra en el capítulo 19 del libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis. Del versículo 11 al versículo 16 es una de mis citas favoritas de toda la vida. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia no se contiene para decirnos una y otra vez que Jesús es el Rey eterno prometido, de que nuestro Señor Jesucristo ha sido comprobado como el Hijo de Dios, como el Cristo prometido, como el heredero de las promesas de Abraham y como el heredero de las promesas de la ley. Ahora, ¿qué significa esto de forma práctica? Significa que Jesús no va a fallar en recibir esas bendiciones. Significa que las bendiciones que Dios prometió a Abraham y que Dios prometió en la ley han quedado firmes para siempre, y que no hay forma que no se cumplan, que Cristo va a recibir cada una de las bendiciones que Él ganó con su perfección. En otras palabras, Jesús es el Rey eterno de forma legal, de forma justa, de forma válida. No está usurpando el reino. Él es el heredero, según la promesa y el cumplimiento de las profecías, pero sobre todo la perfección de su vida. Jesús va a recibir sin duda esas bendiciones, y aquí entramos nosotros, de las cuales somos beneficiarios por estar en Cristo. Él no va a perder la bendición, significa que yo tampoco voy a perder la bendición. No por mi bondad como iglesia, no por mi justicia como iglesia, sino por la justicia de Cristo, por la bondad de Dios que decidió depositar en nuestro precioso Señor Jesucristo las bendiciones, y asegurarse de que iba a haber una forma de alcanzar las bendiciones, y todas ellas son para Cristo y para nosotros que estamos en Cristo. Por eso nos señala Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis queridos hermanos, Jesús es el Rey eterno, Jesús es el heredero legal de las promesas de Dios. Jesús es también nuestro único medio de perdón y nuestro único medio para recibir las bendiciones. No hay bendiciones que nosotros necesitemos fuera de nuestro Señor Jesucristo, y en Cristo estas bendiciones ya fueron establecidas. No necesitamos alcanzarlas. Es algo que Cristo ya logró, ya está consumado. Y por eso es que si hay un tema precioso en todas las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la frase en Cristo. Porque la grandeza de nuestro Dios y su excelso poder han llevado a que las promesas sean garantizadas, de tal forma que nosotros no las perdamos, sino que Cristo las reciba todas, y nosotros que estamos en Cristo. Para que, como está escrito en Romanos
11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis amados hermanos, para mí ha sido un hermoso privilegio compartir este tiempo con ustedes desde San Salvador. Oro mucho para que el Señor me permita el privilegio de volverles a ver. Les amo. Cada día estamos orando por ustedes y esperamos que el Señor nos permita vernos pronto. Bendiciones.